Daniel Jadwe. Yasna. Sí, esta semana fue de despliegue de programas de gobierno, había partido antes, porque esta semana fue de Jadwe, de Boric, pero también lo hizo Briones y Lavín en su momento. Pero a mí me da la impresión de que no entendieron bien el concepto de página en blanco, porque la página en blanco era para la convención constituyente, no para los presidentes. Los presidentes tienen que gobernar 5 meses, y cuando terminen su 5.º mes, es que se prorroga el mandato de la Convención Constitucional, van a tener en su escritorio una nueva Constitución y van a tener que implementar esa nueva Constitución. Entonces, ellos entregan programas de gobierno en un momento en que habría hecho mucho sentido aquello de las 100 primeras medidas, o las 10 primeras medidas, o los 100 primeros días de gobierno, estas medidas como de inicio, de puesta en marcha de gobierno para su instalación, pero se llenaron de iniciativas, programas, planes y algunos grandes reformas estructurales. En el caso de Daniel Jadwe son 7 grandes reformas estructurales, en el caso de Boric son varias también, pero al menos esos 2 programas sí mencionan que van a tener que poner en marcha las decisiones de la Convención Constituyente al mes 5.º. Van a llegar y al 5.º mes van a tener que implementar una nueva Constitución de la Convención. Entonces, cuando el presidente dice en su decreto de hoy día, en que convoca a la constitución de la convención para el 4 de julio, que no debe atribuirse el ejercicio de la soberanía ni asumir otras atribuciones que le hayan sido expresamente conferidas, bueno, eso va para los 2 lados, ¿no? La convención no tendría en rigor que asumir soberanía respecto del poder constituido, porque es el poder constituyente, pero tampoco el poder constituido puede invadir la soberanía del poder constituyente generando planes, programas, medidas y reformas respecto de situaciones que no sabe cuáles van a ser las bases y fundamentos, porque esos van a estar dictados por la Convención Constituyente y la nueva Constitución. De todas maneras, perdón Alejandra, dale. No, es que quería complementar el punto, porque el presidente hoy día, al anunciar que va... El 4 de julio se constituye la convención, junto con decir lo obvio, que no puede legislar, obvio, que no puede, digamos, gobernar, obvio. También no puede dice hacer fallos judiciales. Claro, o sea, hello. Pero también dice que tiene que respetar la Constitución, nuestra Constitución, dice el presidente, y yo creo que ahí está equivocado el presidente, porque la Constitución que rige actualmente no es nuestra Constitución. Por algo se convocó y se eligió a estas 155 personas para redactar una nueva Constitución, y creo que hay una cierta ansiedad de los poderes constituidos por rayarle la cancha a los constituyentes, y ellos naturalmente se están resistiendo a ese pauteo. Ayer nomás, hoy día, salió una nueva convocatoria de una nueva declaración de la vocería de los pueblos, ahora con más constituyentes. Al principio fue 34, ahora son 41, que incluye a 16 de los 17 constituyentes de los pueblos originarios, más otros constituyentes que se van a reunir mañana a las 10 de la mañana para ellos proponer cómo va a ser la ceremonia de inauguración, qué momento simbólico o qué elemento simbólico. Así que todo lo que ese grupo del gobierno que está trabajando en una especie de elegir un anfitrión o anfitriona, o que sea presidente de la Corte Suprema, o que sea el más antiguo, se van a quedar con los crespos hechos, porque son los propios constituyentes los que van a hacer una propuesta de cómo iniciar y cómo organizarse. Bueno, y en esta coexistencia de, por un lado, ¿no es cierto?, elecciones presidenciales, convención constitucional mediante, ya ejerciendo con su plena soberanía, digamos, ejerciendo, ¿no es cierto?, su función fundamental, hay que decir que todos estos programas de gobierno además van a pasar por sedazo, como decía mi abuelita, porque
si Jadwe se impone en segundo... Primero, si Jadwe se impone en las próximas primarias sobre Boric, bueno, para poder siquiera tener opciones, va a tener que tener el apoyo del Frente Amplio, y eso supone, ¿no es cierto?, la unidad de ambos programas. O sea, ese programa va a tener que ser discutido. Ya este no es el programa del Partido Comunista, sino que es el programa del Frente Amplio y el Partido Comunista, que por cierto tiene matices entre ambos, ¿no? Y por otro lado, lo propio va a ocurrir en la derecha. Así que yo diría que estas son como lineamientos, pero quiero detenerme en uno de esos lineamientos que me parecen interesantes, que se discutieron esta semana a propósito de la propuesta del programa de Daniel Jadwe. Daniel Jadwe ha planteado, no solo dentro del programa mismo, que es bastante largo y contundente, pero como tú bien dices, Yasna, son tantos elementos que uno se pregunta si habrá tiempo para en un solo gobierno llevar adelante las reformas que él plantea. Pero quiero detenerme en lo que ha señalado el candidato Jadwe cuando él habla de una ley de medios que asegure pluralidad y objetividad en la información. Primero decir que a mí me parece extremadamente importante que efectivamente se discuta, y creo que es bueno y no tiene nada de malo teóricamente discutir acerca de cómo garantizamos la pluralidad y la diversidad, sobre todo en un país donde hay una gran concentración de medios. Y si eso lo llevamos a la prensa escrita, estamos de acuerdo que hay dos conglomerados, ¿no? Que es Copesa, La Tercera, La Cuarta, Pulso, etcétera, ¿no? Y el Mercurio con La Segunda, Las Últimas Noticias. Los mismos dos conglomerados que cuando viene el golpe y se establece el famoso bando 15, que establece censura, los únicos dos conglomerados que no fueron censurados y que pudieron seguir ejerciendo su labor. Ahora bien, hay una figura que me parece súper interesante del jurista norteamericano de la Facultad de Derecho de Yale, que probablemente es la facultad de Derecho más importante del mundo, que es Owen Fisk, que habla de esta figura del megáfono. Entonces, ¿qué dice Owen Fisk en concreto? Si estamos en una plaza, 10.000 personas, pero hay una que tiene megáfono. La que tiene megáfono evidentemente es la que tiene por lo menos la capacidad de poder expresar su derecho de expresión, valga la redundancia, con mayor magnitud que el resto. Entonces sí es importante y sí es atendible que un gobierno democrático y un Estado propenda a generar mayor diversidad y mayor pluralismo. Pero a mí me parece que, dicho todo lo anterior, la experiencia en América Latina demuestra que cuando se establecen estas leyes que pretenden, insisto, instalar algo tan complejo como la objetividad o la diversidad, ¿no? Basado en una ley, lo que lamentablemente termina ocurriendo, y la experiencia en la mayoría de los casos, es que estas leyes se han ocupado para acallar a las oposiciones. Entonces a mí me parece que es un camino muy peligroso y yo diría que es muy debatible. Lo que pasa es que, claro, cuando tú dices quién va a dictar una ley de objetividad, alguien tiene que crearse una burocracia, un cuerpo de personas que van a decir esto es objetivo, esto no es objetivo, y eso obviamente que conduce a la censura. Pero respecto de la diversidad, de darle megáfono a todos, sí el Estado puede jugar un rol muy importante, y lo hacen la mayoría de los países democráticos de todo signo, Estados Unidos, Inglaterra, España, o sea, casi todos los países en los que a Chile le gusta mirarse, hay medios públicos o financiados por el Estado, o financiados por el Congreso, o financiados con impuestos, que permiten que todos tengan ese megáfono. Pero bueno, falta mucho todavía para ver si... Que cortar y... claro.